Cordiales saludos, estimados alumnos. Estamos comenzando la clase de la asignatura Filosofía de la Historia. Bien, en esta clase vamos a analizar la historia de la disciplina, el carácter histórico y filosófico. Ya dentro de esto vamos a estar analizando también la historia o Geschichte, o el surgimiento del tiempo histórico, la novedad de la edad moderna, progreso y futuro, y por último la filosofía sustantiva o especulativa de la historia. Son tres temas fundamentales que vamos a estar analizando para poder adentrarnos en lo que es nuestra materia, filosofía de la historia. También es bueno recalcar que nos ocuparemos del origen de la filosofía de la historia y de esta manera vamos a presentar algunas de sus formulaciones más características. Para ello vamos a seguir la opinión generalmente aceptada de que la filosofía de la historia surge en la modernidad, cuando se consolida también la disciplina histórica tal como la hemos llegado a conocer. A pesar de los intentos de encontrar una reflexión filosófica sobre la historia en tiempos premodernos, o sea, antes de la modernidad, las múltiples significaciones y dimensiones que el concepto de historia tiene para nosotros comienzan a consolidarse hacia mediados del siglo XVIII, a la par que se encuentra disponible para el hombre una experiencia temporal novedosa que no pudo darse en el marco del tiempo cíclico de la antigüedad, ni el tiempo lineal que exponen los anales según los tiempos medievales. Hay un concepto que es el Geschichte o historie, que sería el surgimiento del tiempo histórico. En este caso, este filósofo Reinhard Koselleck nos presenta, nos hace una introducción del nuevo concepto de historia, y también a la par el Geschichten, Geschichte sería en el idioma alemán suceder, y vamos a entender un poco este plano a qué se refiere este nuevo concepto de lo que nos plantea este filósofo alemán del siglo pasado. Nos dice que según la filosofía de la historia es un producto moderno, justamente porque deriva del análisis que hace Koselleck sobre el origen del concepto historia. Entonces él lo asocia con el Geschichte en el diccionario de conceptos históricos que él escribió. Ubica durante el siglo XVIII el cambio lingüístico y su consiguiente modificación semántica por el que atraviesa el concepto. Alrededor de esa fecha puede verificarse en el ámbito germano un recurrente reemplazo del término clásico de la historia por el concepto que ahí acabamos de mencionar, Geschichte, derivado probablemente del verbo Geschichte, que sería suceder. Lo que Koselleck señala es que el cambio de terminología estuvo unido también a una modificación del concepto. Así, mientras historia refería al relato de un suceso del pasado con el fin de exponerlo como ejemplo para la enseñanza de las nuevas generaciones, en especial para contribuir a la educación de los gobernantes, y el término Geschichte expresa los aspectos que hoy se asocian con la historia. No solamente el suceso del pasado y su relato, sino también la conexión entre acontecimientos. Este relato no era una simple descripción del suceso que, que era su objeto, sino que después se desplegaba como un modo de ubicarlo en un contexto de sentido mayor que vinculaba el pasado con el presente y el futuro. De ahí que el uso cada vez más insistente y a la vez más sistemático del término Geschichte
estuviera estrechamente asociado a la aparición de una filosofía de la historia, que dice Koselleck no podía ser sino idealista. El tiempo nuevo de la modernidad significa justamente que ya no puede sacarse enseñanza de los ejemplos provistos del pasado, por el pasado, de modo que las nuevas generaciones ya no pueden aprender de la historia. Tal es así que nos da entonces una nueva interpretación Koselleck sobre la historia. La novedad de la edad moderna, progreso y futuro. Justamente ubicamos acá al filósofo Karl Lowitz, filósofo alemán también, las primeras filosofías de la historia. El análisis que hemos presentado de Koselleck, de la tesis que formulara, o sea, sería una copia, un análisis de la tesis de este filósofo Karl Lowitz, que se debe a las primeras ideas de las filosofías de la historia, primeras filosofías de la historia, porque son varias, y en particular la de Hegel. Encuentra su origen en determinadas ideas cristianas y no serían sino versiones secularizadas de la historia de la salvación. Para Lowitz, filósofo alemán, el tiempo histórico seguirá moviéndose en el mismo marco conceptual de la Edad Media, pero ya sin sus compromisos teológicos. O sea, ya no va a seguir ese parámetro teológico. No se tratará de que el cumplimiento del tiempo ocurra en un mundo supraterrenal. En este sentido, la filosofía moderna de la historia arraiga la fe bíblica en su consumación y termina con la secularización de su paradigma escatológico. ¿Qué es lo que hace Lowey? Parte de introducir la problemática del sentido en tanto finalidad en el corazón mismo de la filosofía de la historia, al considerarla como la interpretación sistemática de la historia del mundo según un principio rector, por el que se ponen en relación acontecimientos y consecuencias históricos, refiriéndose a un sentido último. Esto es que el hecho de que el sentido sea entendido como último, como cierre o consumación de los acontecimientos históricos, sumado al postulado de un principio rector de la totalidad del devenir humano, aproxima a la filosofía de la historia, según Lowitz, a la concepción judeo-cristiana del devenir. Entonces, también analizamos la otra interpretación de otro punto de vista, que sería este filósofo alemán Karl Lowitz. Y por último, analizaremos lo que es la filosofía sustantiva especulativa de la historia, donde el paso de la historia a la Geschichte significó que a mediados del siglo XVIII en Alemania se percibe al mundo histórico como un objeto unitario de estudio filosófico. O sea, ya no se ve como un simple relato, sino ya se somete a un análisis de estudio filosófico, donde estos están influenciados por la Ilustración. Las corrientes filosóficas alemanas de la época se encolumnaron hacia la búsqueda de un hilo conductor que articulara la historia, reemplazando la anterior versión naturalista cosmológica y teológica al enlazar los acontecimientos bajo un punto de vista histórico universal. A estas corrientes se las ha denominado filosofías especulativas o sustantivas de la historia. Brevemente se puede decir que los pensadores de esta corriente comparten una visión metafísica de la historia, que consiste en dotarla de un sentido o finalidad al proporcionarle este eje articulador. Esta visión filosófica se oponía a la del simple historiador, quien exponía los hechos de manera inconexa, carente por completo de un plan, sentido o fin. Para exponer los rasgos característicos de esta filosofía de la historia nos encontraremos en las tesis
Nos concentraremos en las tesis de Kant y Hegel más adelante. También dedicaremos un apartado a Marx también, si bien desde un punto de vista materialista. Comparte con aquellos autores la idea de que la historia tiene una dirección o sentido que puede ser comprendida racionalmente. Bien, de esta manera, estimados alumnos, vamos concluyendo nuestra clase de hoy, donde hemos, hemos planteado algunos conceptos para ir adentrándonos a lo que es la asignatura Filosofía de la Historia, donde hemos podido observar y analizar cómo la filosofía pretende explicar el sentido de la historia a partir de la modernidad, con el surgimiento de las filosofías de la historia, donde los filósofos buscan encontrar el hilo o el fin de la historia mediante las teorías que los mismos han presentado y que todavía en la actualidad han sido de debate y análisis. Estimados alumnos, por hoy, por esta clase ha sido todo. Nos encontramos en la próxima clase.